Muy bien, ¿por qué no saluda a la persona que tiene a un lado así? Dígale, hola, Dios te bendiga. Si quieres chocarlos un fist bump ahí con ellos, o nada más de lejos, dile, hey, estás muy guapo, no vayas a contagiar si te agarro. Pero dile, qué bueno que viniste en esta tarde a la iglesia. Creo que no hay mejor lugar que podemos estar en este día más que congregándonos y sirviendo al Señor. Una de las cosas que terminamos la semana pasada, si recordamos, fue la serie de honor y honra. Si estuviste aquí, de verdad que fue una bendición escuchar ese tema. Y una de las maneras en las que mi familia y yo honramos al Señor, obviamente aparte de dar nuestras finanzas a la iglesia local, es apartando los domingos para servirle a Él y para congregarnos y para estar con la familia de la iglesia, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante, no nos cuesta absolutamente nada y no nos cuesta decir nunca no a ofertas de trabajo, porque sabemos que nuestra estancia en esta tierra va a ser temporal. Así es que yo prefiero asegurar mi estancia eterna en el cielo, estando en la congregación, dándole al Señor el primer día de la semana como Él merece. Amén. Así es que honramos al Señor y me da mucho gusto que estemos en esta tarde, en este día juntos, congregados, adorándole a Él y listos para aprender de un mensaje de la palabra de Dios. Es que están listos ya. Hoy quiero comenzar este mensaje que le hemos titulado Frecuencia. Desde hace un par de años quería hablar de esto y no había podido concretarlo. Y bueno, ha sido una serie que ha estado guardada en mis notas y siendo preparada en mis notas desde hace más de 2 años, quiero decirle, hasta que se llegó el día de hablar acerca de esto. ¿Sabe usted cuál es la mayor diferencia entre un creyente y un incrédulo? ¿Cuál es la mayor diferencia entre una persona creyente que cree en el Señor y un incrédulo que no cree en el Señor? La mayor diferencia es que el creyente tiene una relación personal con Jesús, se comunica diariamente con su Creador. El incrédulo, por lo pronto, como no cree que Dios le puede hablar, no cree que Dios está en su vida, por lo tanto ni se comunica ni le interesa comunicarse con un Creador. ¿Me entiende? Porque es incrédulo. Yo no creo en esos rollos de que Dios te habla. ¿Van conmigo? Pero es importantísimo. Cuando un incrédulo va a tomar una decisión importante, por ejemplo, va a tomar una decisión en cuanto a su trabajo, primero el incrédulo investiga para qué es capaz. Yo tengo la capacidad de hacer esto, me preparé para esto y estudié para hacer esto. Por lo tanto, comienza a investigar opciones en su vida. Me están ofreciendo trabajo en esta compañía, en esta compañía, en esta compañía. Después de esto, de investigar las opciones, empieza a ver cuánto me van a pagar. ¿Me conviene porque me van a pagar $5 más la hora acá, o me conviene porque me van a pagar $10 más la hora acá? ¿Va conmigo? Y después de que hace un análisis, se autoanaliza, una crítica personal de su vida, de lo que es capaz y de lo que no, toma la decisión en cuanto a lo que mejor le conviene. ¿Correcto? Es lo que hace cualquier incrédulo, porque Dios no está en su vida. La diferencia es cuando un creyente considera a Dios en su vida, lo primero que hace es: Señor, necesito trabajo. Un hombre de Dios siempre va a acudir a Dios para pedir ayuda. Lo vemos en la vida de Nehemías, lo vemos en la vida de Abraham, lo vemos en la vida de Noé, lo vemos aún en la vida de los apóstoles. En la vida de Jesús siempre acude primero al Señor. Después empieza a decir, bueno, ¿para qué soy bueno, verdad? Empieza a investigar oportunidades de trabajo, empieza a ver cuánto le van a pagar, considera distancias, considera oportunidades. Y antes de tomar una decisión, termina preguntándole una vez más al Señor: Señor, ¿este trabajo será la voluntad tuya para mi vida? ¿Este trabajo será de bendición para mí o me terminará apartando de ti? Esa es la diferencia entre un creyente y un incrédulo. ¿Va conmigo? Den un aplauso al Señor. Si usted es un creyente, comenzamos con Dios y terminamos con, porque Dios no puede ser nada más el principio, ni tiene que ser nada más el final. Dios está en todo momento de nuestra vida. Y sabes, esta serie se trata de aprender a escuchar a Dios en todo lo que hacemos. Cada decisión que tomamos es importante, y yo creo que por primera vez más de uno durante las próximas semanas en este tiempo van a aprender de manera personal a escuchar la voz de su Dios. Jóvenes, es tiempo de que ustedes escuchen a Dios y dejen escuchar nada más la voz de sus padres como si fuera Dios. Hay un tiempo en donde Dios habla a tus padres y esa es la voz que tienes que obedecer, porque Dios utiliza a tus padres para hablarte. Dios utiliza a las personas también, pero hay un tiempo donde Dios quiere que madures y crezcas y quiere que comiences a
a tener una relación personal con Él. Porque ¿sabes qué? Sobre todo jóvenes universitarios que van al college o a la universidad, va a llegar un tiempo en donde tus padres no van a estar contigo a la hora para decir ¿qué hago, mamá? ¿Qué hago, papá? Y necesitas al Espíritu Santo guiando tu vida cada segundo de tu vida. Amén. Así es que eso es lo que queremos. Así es que algo que es una realidad para mí, en lo que yo he experimentado como pastor, es que Dios habla a aquellos que le escuchan y escucha a aquellos que con Él hablan. Es una realidad. Dios sí habla, Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Hay personas que dicen: no, pastor, Dios dejó de hablar ya en el Antiguo Testamento, habló unas pocas veces en el Nuevo Testamento y ya no se sabe más de Él. Eso es una mentira. Dios sigue hablando hasta el día de hoy y te lo voy a comprobar en la palabra de Dios. Quiero que leamos el libro de Juan capítulo 10 verso 27, porque dice así: Jesús mismo dijo estas palabras, y quiero que pongan atención. No lo dijo ningún discípulo, ¿van conmigo? No lo dijo el pastor Robin o el pastor fulano de tal, no lo dijo nadie, lo dijo Jesús. Y si lo dijo Jesús es importante. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10, 27? Mis ovejas, díganlo fuerte conmigo, oyen mi voz. Y dice: y yo las conozco y ellas me siguen. Jesús no está diciendo: mis ovejas pudieran oír mi voz. Mis ovejas, puede que una sí, puede que otra no, puede que si se limpió las orejas bien, puede que si se limpió las orejas mal. No, dice la palabra, Jesús dijo: mis ovejas, quienes son míos, oyen mi voz. Jesús está haciendo una declaración con una certeza, está hablando una verdad. Si tú eres oveja, tú deberías oír la voz de Dios, porque las ovejas siguen a su pastor. Y Jesús dijo: yo soy el buen pastor, quien da su vida por sus ovejas. Amén. Es que si usted es una oveja, usted debería escuchar a Dios. Pero pastor, yo soy oveja y no lo escucho. Voltéese, huélase, ¿huele a chivo o huele a oveja? Porque las ovejas son las que dice Jesús que deben oír su voz. Amén. Así es que eso es lo que dice la palabra de Dios. Todos aquellos que reconocemos que Jesús es nuestro Señor y le seguimos, tenemos la capacidad de oír al Señor. Yo quiero darte en esta tarde 3 verdades acerca de oír la voz de Dios. 3 cualidades, 3 características de tener la habilidad y la capacidad de escuchar al Señor. Y va a ser una serie que vamos a estar metidos en esta serie unas 5 semanas por lo menos, porque quiero extender mucho este tema y que todos podamos comprender que escuchar a Dios no es cosa de raro ni es cosa para pastores. Y ese mito de vengo a que ore por mi pastor porque usted está más cerca de mí, se lo saquen por debajo de la manga y lo tiren por ahí en la basura, porque Dios no me escucha más a mí de lo que Él puede escucharlo a usted. Dios escucha a todos aquellos que con Él desean estar. Esa es la razón por la cual a veces buscamos a los pastores, ¿verdad? Porque el pastor debe orar más que yo. ¿Por qué debería ser así? Usted debería orar más que sus pastores, porque aparte debería orar por sus pastores también, ¿verdad? Todos somos llamados a pasar tiempo con Dios. Es que número 1, usted le gusta tomar notas. 3 verdades acerca de la capacidad que Dios nos da de escuchar su voz. Número 1 es que fuimos creados para escuchar a Dios. Es algo que viene ya en nuestra naturaleza. No es algo que tú puedes decir: bueno, ¿cómo lo recibo? Pastor, ya empecé a diezmar y no he recibido el don de escuchar a Dios. No se compra. Es algo que Dios le da por gracia. Cuando tú y yo nacemos en esta vida, quiero decir algo que para algunos de ustedes va a sonar un poco extraño, pero todos nosotros nacemos en este mundo físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Ahora voltea a ver a su vecino. Si tiene cara de muerto, es que a lo mejor todavía no ha nacido de nuevo, pero sigue vivo, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? No se me ofenda, es una broma. ¿A qué me refiero con esto? Todos nacemos en esta tierra físicamente vivos porque Dios decide soplar aliento de vida sobre nosotros. Pero ¿por qué razón? No es hasta que nos acercamos al Señor por casualidad. A veces es una iglesia, a veces es un amigo que conoce de Dios, o un ateo te trajo al Señor. Fue un satanista el que te regaló la Biblia satánica y por eso viniste a la iglesia los domingos. No, por alguna razón Dios decide acercarse a ti como se acercó a Moisés, y Dios te dice: quítate el calzado de los pies porque estás pisando tierra santa. Dios tiene que decir: hay pecado en tu vida, necesitas arrepentirte y dejar el pecado atrás, porque yo tengo una vida distinta para ti, pero el pecado no puede entrar, así que tienes que dejarlo a un lado. ¿Van conmigo? Así es que tú y yo nacemos con la habilidad de escuchar a Dios, y en un momento voy a responder a la pregunta: ¿por qué no lo oímos? Todos nacimos en esta tierra con 2 oídos y una boca, ¿cierto? ¿Hay algunos que nacieron con un oído?
Todos nacemos con dos oídos, fuera que haya sido una malformación, ¿verdad?, de nacimiento, pero todos nacemos con dos oídos y una boca. Significa que tenemos la capacidad o deberíamos de escuchar más de lo que deberíamos de hablar. Tal vez es el problema de muchos de ustedes, que utilizan dos veces la boca y una vez el oído, ¿cierto? Entonces Dios nos da la capacidad de escuchar, y Él es un Dios que se comunica. Está en su naturaleza comunicarse con nosotros. ¿Por qué razón Dios nos daría oídos para oír? Y Él es un Dios comunicador que cuando habla a la creación y no se comunicaría con nosotros como seres humanos. Dios nos creó con la capacidad de escuchar su voz, de escucharle a Él. Pero pastor, ¿por qué no le oigo? Te pongo este ejemplo. ¿Sabías que en este momento hay tantas voces en este ambiente? Déjame guardar silencio. ¿Alguien las puede escuchar? Oye, usted tiene un oído biónico, porque yo no. La única voz que usted escucha, si está poniendo atención, es la voz del micrófono que sale por las bocinas, ¿cierto? Y la voz de alguien más que está: le pagaste los frijoles, viejo, ¿verdad? Pero si guardamos silencios todo por 3 segundos, 1, 2, 3. Hay cientos de voces hablando en este ambiente. ¿Por qué no las escuchamos? Porque no tenemos un aparatito para codificar la frecuencia en que se están hablando esas voces. Si tú y yo tuviéramos una radio, pudiéramos sintonizar cada canal de radio que está atravesando en este momento antenas de radio, ondas de radio invisibles que están escucharíamos canciones en este lugar, escucharíamos las cumbias que tanto te gusta escuchar entre semana, escucharíamos las alabanzas de adoración que también en este momento están, escucharíamos al pastor que predica en la radio en este momento, escucharíamos a quien está traduciendo ahí atrás en inglés el mensaje de español a inglés. ¿Van conmigo? Pero no tienes algo que decodifique la frecuencia para escuchar esa voz. ¿Vas conmigo? No es que no haya voces en el ambiente, el problema es que no las puedes escuchar porque no estás en sintonía con las voces que están hablando. Será esa misma razón por la cual a veces no escuchas a Dios, porque necesitas estar en sintonía con tu Señor. Dios no ha dejado de hablar, Él sigue hablando y Él quiere seguir hablando a nuestras vidas. Lo que dice la palabra en 1 Corintios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos creó a su imagen y semejanza, iglesia. Y Dios es un Dios que le gusta hablar a su creación. Desde el principio Dios hablaba a Adán, Dios hablaba a Eva, Dios hablaba a la creación y a su naturaleza. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, a Dios le encanta hablar. Dios no es un Dios loco que habla al agua nada más, que le habla a las rocas para que se conviertan en montañas, que le habla al polvo para que se convierta en un ser humano con carne, hueso, tendones y sangre. Dios es un Dios vivo que le habla a su creación. ¿Qué es lo que te está hablando Dios? Y si te está hablando, ¿por qué no lo has podido escuchar? Porque tú tienes la capacidad de oír la voz de Dios. ¿Sabes que eso es lo que nos hace diferentes a la raza, como raza humana, de la raza de los animales? ¿Cuántos de ustedes tienen mascotitas, perritos? No me salen: yo tengo un tigre, pastor. Así le dice a su marido, ¿eh? Pero no. ¿Cuántos tienen perritos, animalitos, gatitos? ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes se han puesto medios locos como uno a veces? Ay, ¿dónde está mi perrita hermosa que ya me recibí en la casa, verdad? Y yo tengo 2 perritas, no les puse la foto porque se van a enamorar de ellos y tengo miedo que me los roben cuando vayan a visitar la casa, entonces así lo dejo nada más. Pero tenemos 2 perritas hermosas, ¿verdad? Y cada vez que llegamos a la casa nos mueven la colita y siempre le decimos, cuando hacen en su pañal y no hacen fuera del pañal sus necesidades porque se quedan encerradas cuando no estamos, les decimos: good girl, who's a good girl? Good girl Molly, good girl Laila. Y están ellas moviendo la colita, ¿verdad? Y saltando y las orejitas y esperando. Pero ¿sabe que ellas no tienen la capacidad de comunicarse con usted? Pastor, los perros sí se comunican. No tienen la capacidad. Hasta cierto punto un perro o un animal tiene la capacidad de comunicarse con un ser humano. Pero si usted piensa que los perros tienen la misma capacidad que los seres humanos para comunicarse con ellos, ¿por qué razón a veces los perros ladran en la noche sin parar, ¿verdad? Mi esposa me dijo que nuestra perrita la levantó en la noche ladrando varias veces. Yo estaba bien dormido, nunca me desperté. Pero si mi esposa le dice: Molly, shh, cállate,
¿Qué va a esperar mi esposa? Que la pobre perra diga: sí, ama, perdón, estaba ladrando muy fuerte. Y sigue ladrando la pobre perra, porque no se comunica como nos comunicamos nosotros. Dice: no, pastor, los perros sí hablan. Se me hace que usted es de los que habla con las plantas, ¿verdad? Ay, mi plantita bonita, pues si no le hablo bonito crece. Yo creo que si le habla bonito a todo el mundo le va a hacer bien. Pero en lugar de hablarle más bonito a las plantas, señora, háblele igual de bonito a su marido y va a ver cómo florece más rápido. ¿Ah? Háblele bonito a su marido también, no nada más a las plantitas que se están secando en el jardín. ¿Ah? Pero si usted cree que los animales responden igual que los seres humanos, porque Dios nos creó con la capacidad de comunicarnos con Dios a todos en la naturaleza, haga la prueba cuando llegue a casa. Una vez más, cuando tienen perritos, llega a casa y diga: who's the stupid dog? Who's the stupid dog in this house? Who's the dummy? Who's the dummy? Who's the dummy? Where's the dummy? Hey, there's the dummy dog. ¿Y qué va a hacer el perrito? Va a mover la colita, porque el perro no entiende que usted le está diciendo estúpido y tonto. Lo que el perro entiende es que estaba solo, pero ahora ya no está, y usted llegó y está contento porque su amo llegó a casa. Eso es lo que nos diferencia a nosotros en el lenguaje de comunicación entre seres humanos, animales, y seres humanos y Dios. Dios nos creó con la capacidad de comunicarnos con nuestro Señor, y no nada más de who's a good boy, cómo está mi niño, ¿verdad? Cómo está Robertito, cómo se portó Victorín esta semana. Y Victorín moviendo la colita, ¿verdad? Dios quiere comunicarse contigo, no en una manera en la que tú y yo nos comunicamos con los animales. Él quiere tener amistad, Él quiere tener intimidad con cada uno de nosotros. Así es que para hacer esto necesitamos entender que todos nacimos con la capacidad de escuchar a Dios. Está en tu ADN. Número 2, pero el punto que nos lleva: necesitamos aprender a escuchar su voz. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que yo nací con la capacidad de escuchar a Dios y ahora me está diciendo que tengo que aprender a escuchar a Dios? Sí. ¿Algunos de ustedes recuerdan cuando eran niños o sus hijos eran más pequeñitos? Cuando usted les hablaba y le decía: mijo, el pobre bebé de 3 semanas, 2 semanas de nacido: mijo, ¿tienes hambre? ¿Qué te contestaba tu hijo? ¿Ah? A puro berrido, ¿cierto? ¿Te contestaba como tú querías? No. ¿Por qué? Porque el niño, el bebé, necesita aprender a comunicarse, necesita aprender a reconocer la voz de mamá, la voz de papá, y eso se adquiere con la experiencia. De la misma manera que tú y yo como seres humanos nacimos con la capacidad de escuchar a nuestro Señor, también debemos aprender a reconocer su voz de entre las otras voces. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Ellas reconocen mi voz de entre muchos otros pastores. Si usted lee ese capítulo que leímos completito, Jesús está hablando de que aún pueden hablar otros pastores y pueden venir otros ladrones, pero la oveja no seguirá la voz de los otros, porque no es la voz de su pastor quien lo cuida, quien la mete en la noche, quien la cobija del frío, quien le alimenta, quien le corta la lana para cuando hace calor, quien la salva de las garras de los depredadores. ¿Me entienden? Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Hasta cuándo, pastor? Porque escuchar la voz de Dios requiere que oremos. Te voy a dar un consejo: no ores hasta que Dios te escuche, mejor ora hasta que tú escuches a Dios. Muchos de nosotros, tristemente, venimos a la iglesia, nos congregamos, leemos la palabra de Dios, leemos los planes de la Biblia y hacemos una llamada en comunicación con Dios todos los días que se parece a algo así: Señor, ¿estás ahí? Jesús, ¿me escuchas, Jesús? Sí, me escucha Jesús. Tú asumes que Jesús te oye, ¿verdad? Señor, aquí estoy. Mira, mi marido me trató mal. Y sacas tu libreta, tu pergamino, ¿verdad? De 452 hojas y vas leyéndole toda la lista a Dios. Mira, Dios, ayer no me fue tan bien el trabajo, parece que me van a correr. ¿Me ayudarías a que no me corran, Dios? Mira, Dios, tengo necesidad porque no he comido una buena hamburguesa en mucho tiempo y no me alcanza en la cuenta de banco. ¿Me suplirías para comprar una buena hamburguesa? Mira, Dios, ¿sabes que me gusta esa niña de la escuela? Hazme el paro, Dios, que se fije en mí, por favor, Señor. Y ¿sabes qué? Bueno, no sé si es tu voluntad o no, pero a mí me gustaría que tú le hicieras algo, como que hiciera clic conmigo, que flechara conmigo y hable a esa muchacha, yo le guste, ¿verdad? Y bueno, Señor, tengo tantas más cosas que decirte, pero estoy llegando a mi trabajo, es que nos vemos luego. Y esa es la comunicación que tú tienes con Dios, o la mayoría tienen con Dios todos los días. Y te preguntas: pastor, ¿por qué mi Dios no me habla?
¿Alguna vez te has quedado el tiempo suficiente para esperar que Dios responda a lo que le has estado pidiendo? Así es que no oremos hasta que Dios escuche nuestra oración, porque Dios escucha nuestra oración antes de que se la pidamos, ¿sabías? Dios conoce lo que necesitas antes de que tú se lo pidas. Pero quédate en oración hasta que tú escuches la voz de Dios. Número 3, que es una verdad acerca de tener la capacidad de escuchar al Señor. Esto es importante. Número 3, nuestra comunicación debe madurar. Nuestra comunicación, la manera en la que tú y yo hablamos, debe madurar. ¿Sabes que uno de los nombres de Dios es consejero? Admirable, príncipe de paz. Pero me voy a regresar a la palabra consejero. ¿A quién buscas consejo? ¿A quién acudes para buscar consejo cuando tienes un problema serio? ¿No es verdad que primero buscas a uno que otro, 3 vecinas, 3 compadres, al jefe, a la jefa, al pastor, a la pastora, y cuando ya de plano no te gusta lo que nadie te dice, bueno, voy con Dios a ver qué me dice? Dice la palabra que Él es consejero. Y tú deberíamos en primer lugar, tú y yo, acudir a Él como el buen consejero. Señor, esto que quiero hacer es tu voluntad. Esta decisión que quiero tomar está en tus planes. Señor, este trabajo que me están ofreciendo ¿me va a alejar o me va a acercar a ti? Porque yo tengo una convicción de que no voy a permitir que nada ni nadie me separen. Pero es mucho dinero. Pero si me aleja de ti, yo no lo quiero, Señor. Algo más vendrá para mi vida. No todo lo que parece una bendición es una bendición que viene de Dios. ¿Sabías que el diablo también te envía buenas cosas para alejarte del Señor? ¿Ah? ¿Por qué crees que las más guapas a veces son las que más te tientan? Nuestra comunicación, iglesia, debe madurar. De la misma manera que un niño. ¿Cuántos recuerdan que es un niño cuando eran pequeños? No, espero que no haya sido ninguno de ustedes adolescentes o estudiantes. Pero cuando eran niños, la mayoría de nosotros decimos cosas que no deberíamos de decir en frente de la gente, ¿verdad? Porque no tenemos la madurez. ¿Recuerdas cuando tu mamá o tu papá te decía? ¿Cuántos son de la época de los 80, 90? Así como, levánteme la mano. De la época del teléfono alámbrico, ¿no? Que tenías que levantarlo, no había celulares, no había iPhone, no existía nada. O sea que de 2010 para abajo, ¿no? Aproximadamente. Recuerda esos tiempos en donde sonaba el teléfono y la niña de la casa de 3, 4 añitos corría emocionada a contestar. ¡Rin, ya contesta, mami! Y va la niña encantada a contesta el teléfono y le grita la mamá: si es fulanita de tal, dile que no estoy. ¿Ah? Porque era la de la tanda que no había pagado en 3 meses y le estaban cobrando con recargos, ¿no? ¿Y qué hace la niña tan linda? Señora, dice mi mami que no está. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no tenemos la capacidad, la madurez, porque somos niños, nuestro nivel de entender y comunicarnos es a un nivel muy pequeño, ¿me entiendes? Ya de grandes uno dice: sácate a volar, mamá, dile tú la mentira. Yo ni contesto el teléfono, ¿ah? Yo no contesto el teléfono. Que conteste mi mamá, que conteste papá, porque ya entiendes, ya maduraste. Pero muchos de nosotros, nuestra falta de madurez nos lleva a comportarnos como niños. Cuando nos comunicamos delante de Dios, nos comunicamos delante de Él y no aprendemos a escuchar, a reconocer la voz de Dios en nuestras vidas. Y siempre queremos depender de alguien más. Viejo, vamos con los pastores a ver qué Dios nos dice. Como si yo fuera vidente, oiga. Como si Dios me diera sueños. Pero estoy sacando una voz de Dios para usted. Así no funciona la cosa. Usted debería acudir al Señor todos los días para buscar consejo. Amén. Una cosa que tenemos que entender acerca de la madurez, de madurar nuestra relación con Dios, de madurar en la manera en la que nos comunicamos con Dios, es que no siempre la voz que pensamos que es de Dios es realmente de Dios. Dios siempre va a hablar, y lo que va a hablar siempre, escucha esto con atención. Si estás teniendo problemas en reconocer la voz de Dios, del Espíritu Santo en tu vida, Dios siempre te va a hablar algo que puedas comprobar, confirmar con lo que Él ya ha hablado en su palabra. ¿Vas conmigo? Lo quiero repetir. Dios siempre te va a hablar algo que tú puedes agarrar tu Biblia y decir: bueno, no dice exactamente mi nombre, pero es mi historia. Puedes confirmarlo con tu palabra, con su palabra. ¿Van conmigo? Siempre lo puedes confirmar. Recuerdo la primera vez que Dios habló a mi vida.
Una de las primeras cosas que Dios me dijo es que Él quería que me preparara para servirle a Él. Yo tenía 15 años y no sucedió porque yo andaba en rebeldía, no sucedió porque yo andaba en pecados, no sucedió porque andaba perdido fuera de casa. Sucedió porque tomé la decisión de conocer al Espíritu Santo y comencé a hacer citas espirituales con el Espíritu Santo. Les he contado estas a algunos de ustedes varias veces, pero cuando yo tenía 15 años, recuerdo que llegaba de la escuela y yo le decía: Espíritu Santo, te veo a las 9 de la noche. Y yo hacía una cita con el Espíritu Santo. A mi edad me iba a jugar soccer porque me gustaba jugar el fútbol con mis amigos de la escuela, estaba en un equipo. Regresábamos después de hacer tarea, me bañaba y corría, y a las 9 de la noche me encerraba en mi cuarto, ponía las canciones en cassettes, ¿verdad? Yo en ese tiempo escuchaba canciones del pastor Danilo Montero, que es pastor aquí en Lakewood. Escuchaba canciones de Marcos Witt en ese tiempo y estaba adorando al Señor, y luego se me acababa el cassette y dejabas de llorar porque ¿cómo rayos me quitan la adoración, ¿verdad? Hoy en día puedes ponerle repeat, ponerle en loop, poner en secuencia y nunca paras de estar ahí escuchando tu música. Pero en aquel tiempo, si eras pobre como yo y no tenías una casetera autorreversible, tú tenías que sacar el cassette, darle vuelta y ponerle play otra vez, esperar a que cargara y otra vez te conecta. Ay, ya se conecta otra vez con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso, verdad? Entonces yo hacía citas con el Espíritu Santo, y después de meses de leer su palabra, leer libros de hombres cristianos que yo admiraba, Dios comienza a hablarme y me dice: quiero que te prepares para servirme a mí. Eso fue lo primero que Dios me habló. Yo me iba a ir a estudiar a Cristo para las Naciones, pero después de que me di cuenta que cobraban mucho dinero y a mis papás no les alcanzaba, tuve que tomar otra opción y me fui a un instituto bíblico mucho más económico, en donde estuve sirviendo y preparándome ahí por varios meses, donde me casé con mi esposa, conocí a mi esposa, serví como misionero, serví al Señor de una manera increíble. Pero a lo que voy con esto, lo primero que Dios me dijo: quiero que te prepares para servirme. A mis 15 años yo estaba enamoradísimo del Espíritu Santo, enamorado de Dios. Recuerdo cuando cumplí 16, a los 15 yo hice una promesa con Dios y le prometí 3 cosas: Señor, no voy a meterme en drogas ni vicios. Señor, no voy a meterme en relaciones sexuales. Yo voy a llegar virgencito, papá, al matrimonio. Así le dije al Señor: virgencito, papá, así voy a llegar. Y tercer cosa: no voy a tener una novia hasta que la que sea mi novia sea con la que me voy a casar. Y me amarré la soga al cuello. Y fueron mis 3 promesas. Cuando cumplí 16 años, me cayeron así como en charola de plata varias muchachas muy guapas. Y una de ellas, no creo que haya contado esa historia antes, así es que ahí les va. Entonces, recuerdo que una de ellas me llamó la atención porque me perseguía después del recreo. Terminaban las clases, me mandaba cartitas, me decía: ¿cómo estás? ¿En qué grado vas? Les ha pasado, ¿no? ¿Les pasó alguna vez? De repente me dice: oye, me gustas. Ay, le gusto, ¿no? Y me empieza a latir el corazón. 16 años. Era un sweet sixteenero, ¿no? Entonces enamorado de la vida, enamorado de Dios. Pero sabía que a esta muchachita yo le gustaba y estaba enamorada de mí. Pero yo tenía una promesa de Dios y le dije: Dios, no puedo, porque yo te prometí que la siguiente novia que tendría, yo me voy a casar. Tengo 16 años, yo no me quiero casar a los 17, 18. O sea, estoy un huerquillo, ¿me entiende? Todavía no tengo ni trabajo, no me he comprado el carro que quiero. Pero comencé a orar al Señor, porque de repente me escribe esta muchachita y me dice: oye, fíjate que yo voy a una iglesia igual que tú. Era cristiana. Confirmación del Señor. Yo dije: 16 años. Así es que una tarde, una noche, en esas citas que yo tenía con el Espíritu Santo, le dije al Espíritu Santo: ¿cómo ves? Me quiero casar con ella, porque no hay otra manera. Yo te dije que sea mi novia, me voy a casar con ella. Y yo pensé que Dios me habló y me dijo: te doy permiso de casarte con ella. Según yo escuché a Dios que me dijo eso. Entonces lo que voy con mi mamá, le digo: ma, ¿qué crees? Dios me habló. ¿Y qué te dijo, mijito? Que me case con esa niña porque es cristiana. Y mamá se queda. Ahora, estaba simpática la muchachita, no le llega ni a los tacones a la guapura que tengo esposa hoy, la verdad. Pero estaba modesta la niña, ¿no? Estaba bonita. Había peores, por así decirlo. ¿Qué? ¿Es la verdad? ¿A poco no han visto una y dicen: sí, hay peores, ¿no? Entonces, pero todas son guapas delante de Dios. No se me ofendan. Son guapas. Y yo recuerdo, mi mamá me dice: a ver, ¿qué pasó? Esto y esto. Me empezó a escribir, me dijo que le gustaba. Es cristiana, mamá. Le gusta Marcos Witt igual que yo. Ok, me dice mi mamá, muy linda. Y mamá no me batió así con la Biblia con la esquina y me abrió la cabeza diciendo: niño tonto, ¿no? Que no está escuchando a Dios.
y yo era muy inmaduro obviamente en esa situación. Me dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no dale tiempo a Dios, dale tiempo al Espíritu Santo y pídele que te confirme una vez más si ella es con la que te quieres casar? Porque ¿qué no tienes un sueño de terminar tu universidad? Le digo, sí. ¿Y a qué edad terminaría la universidad? Y yo cuentas, pues estoy en middle school, me faltarían todavía, high school, me faltarían todavía 4 años para graduarme, 5 años. ¿Vas a esperar 5? Y dije, ay caray, si fuiste tu Dios o fui yo. Así es que empecé a orar. ¿Y qué creen que pasó? A los 6 meses me entero que anda con otro huerquillo. Y Dios me respondió, yo no fui, fuiste tú el que te equivocaste. Sabes, cuando no conocemos la voz de Dios, es muy fácil equivocarnos. No todo lo que Dios nos habla, no sé si me pueden poner otra vez ahí, no siempre la voz que pensamos que es de Dios es realmente la voz de Dios. Y cuando estamos en ese tiempo de inmadurez, necesitamos la ayuda de hombres más maduros que nosotros, tus padres, tus líderes, dirigentes de grupos, a veces personas que ya conocen, están experimentados en madurez con el Señor. Pueden ser pastores también de la iglesia que te ayuden a decir, esto sí es de Dios, o aquí yo no sé de qué libro te la sacaste, mi hijo, porque esto ni siquiera viene de Dios. Porque no todo lo que pensamos que viene de Dios proviene de Dios, que ya les confesé. Ya les confesé lo que pasó conmigo, me equivoqué, metí la pata, gracias a Dios nunca le dije nada a esta niña, nunca le pedí que fuera mi novia, así es que gracias a Dios no pasó a nada y yo continué con mi promesa. Y la siguiente novia que tuve fue mi esposa y me casé con ella. Así es que a los 20 años me casé. Si tenían la duda, ¿verdad? Los que son chismosos, ya les confesé, para que no le digan y no le cuenten. Jeremías 17:9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Yo estaba escuchando a mi corazón. Yo estaba oyendo lo que mi corazón me quería decir. Estaba enamorado, estaba con mis sentimientos a flor de piel, como decimos. Y cuando tú estás escuchando tus sentimientos, es lo peor que puedes escuchar. El peor consejo que la gente que no conoce del Señor te va a decir es: ¿qué te está diciendo tu corazón? Escucha tu corazón. Pero la Biblia me dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay. Entonces, ¿a quién le hago caso? No podemos escuchar nuestro corazón, porque tu corazón te va a engañar a querer hacer lo que tú quieres hacer, pero muchas veces lo que tú quieres hacer no es lo que Dios quiere que hagas. Así que quiero terminar con 3 cosas que suceden cuando tú y yo no tenemos la madurez de escuchar a Dios. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Cometiendo errores cuando queremos oír a Dios desesperadamente, pero no tenemos la madurez de hacerlo. He conocido estos 3 tipos de cristianos en mi vida. Y yo espero que si usted les cae el saco no grite ¡ay!, porque se va a delatar aquí en la iglesia. Simplemente quédese calladito, tome agua despacito y ponga atención, porque estos tipos de cristianos los hay en todo el mundo. Hombres y mujeres que no han aprendido a escuchar la voz de Dios y que deciden lo que es Dios para ellos según lo que ellos quieren escuchar. Hay cristianos que piensan que la voz de Dios es como un juego de azar. ¿Sabe lo que es un juego de azar? Echar suertes. Simplemente aventar una moneda, echar suertes y bueno, lo que sea que Dios quiera, será. Yo no sé si esto es bueno o es malo, pero lo que sea que Dios sea, esto va a ser. Son cristianos que ya tienen tiempo de conocer del Señor. Son cristianos que se levantan temprano y que dicen: bueno, Señor, quiero escuchar tu voz en este día. ¿Y qué hago, mi Dios? ¿Qué hago hoy en este tiempo? Y utilizan el azar. Agarran su Biblia, porque les da pena hablar al pastor, porque saben que andan mal. Y el pastor les dijo: no me vuelvas a hablar hasta que arregles tu problema, o con tu esposa. Y como no lo arreglado, no buscan al pastor. Entonces dice: voy a agarrar mi Biblia porque me urge, mano, me urge oír a Dios. Yo me muero si no oigo a Dios, Así es que agarran su Biblia. Aquí me va a hablar Dios. Y agarran a como apunta el dedo, donde caiga el dedo. Y esta mañana estaba orando, me levanté muy temprano. Ni siquiera las perritas se habían despertado, así de temprano era. Y le dije al Señor: Señor, ¿jugarías a este juego de azar conmigo? Y Dios me dijo: no.
Pero Señor, hay tanta gente en la iglesia. Aún creo que en nuestra iglesia en Vida Vertical hay familias que juegan al azar contigo. Dice, ok, vamos a hacerlo como un juego. Me serví una taza de café, me latía el corazón. Dije, no, Señor, va a parecer que estoy jugando a la ouija, a ver dónde cae. Yo no quiero hacer eso. Me dice, ok, abre tu Biblia, agarra tu Biblia, vamos a jugar un juego al azar. Y lo que yo te hable, donde caiga el dedo, es lo que le vas a decir a la iglesia y a aquellos que se dedican a buscarme de esta manera. Yo dije, ay no, Dios, ¿tú vas en serio? Y no me habló más. ¿Sabes? Cuando Dios te dice algo así, ya no te dice más. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué creen que hice? Cerré mis ojos, le di un buen trago a mi café caliente rico, abrí la Biblia y hice así. ¿Estás seguro, Dios? ¿Y qué creen que me dijo Dios? Nada. Así es que hice lo que habíamos acordado en mi oración, y mi dedo cayó en Salmos 83, versículo 16. Eso es lo que te dice Dios. Esta fue lo que yo le pregunté al Señor. Desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor. Que sean avergonzados y aterrorizados para siempre, y que mueran en deshonra. Entonces aprenderán que solo tú te llamas el Señor, que solo tú eres el Altísimo, supremo sobre toda la tierra. Esto no es broma. Esto sucedió hoy, antes de las 6 de la mañana. ¿Eres tú de los que buscas a Dios al azar? ¿Un hombre desacreditado que no se somete al Señor? Por eso lo buscas de esa manera, porque solamente refleja la inmadurez que tenemos. ¿Van conmigo? Otra cosa respecto a cuando somos inmaduros en escuchar la voz del Señor, es que hay cristianos que he conocido que interceptan, parece que interceptan mensajes cada minuto, ¿no? Por minuto están diciendo, están en un lugar y, espérame, Dios me está diciendo algo. ¿En serio, Dios? Yo los he visto. No he visto a ninguno aquí en la iglesia, es que no se asuste. Algunos están con el corazón así, me está viendo a mí. No los he visto. Dice, usted arrepiéntase. Le voy a decir por qué. Porque esas son personas que dicen que Dios les habla como 300 veces al día. Son personas que viven en tal comunicación con Dios, aparentemente, que van al restaurante y están por echarle sal a su... ¿De verdad, Dios? No. ¿Qué pasó? Dios me dijo que no le eche sal. Wow. Y tú le vaciaste medio bote de sal al tuyo y dices, este hombre sí escucha a Dios. ¿A dónde vas? Es que Dios me acaba de decir que voy al baño. Voy al baño. ¿A dónde vas? ¿No? Lo que voy a decir va a sonar en son de broma, y es broma, pero no es burla. Pero hay personas que se paran en la mañana, se van al espejo y le dicen, Espíritu Santo, Jesús, Dios, ¿qué vestido me pongo? ¿O el rojo? ¿O el escarlata? ¿O el fuchsia? Yo quiero hacer tu voluntad, Dios. ¿Qué maquillaje me pongo hoy? ¿Me pongo los pupilentes verdes, los azules, con los que conquisté a mi marido? Hay gente que para todo dependen de Dios. Ahora, no me juzguen ni me critiquen. Algunos están con los ojos queriéndome acribillar, los veo. Mi Dios me habla todos los días, pastor. Y sabes que tienes razón. Yo soy de las personas que sí creo que Dios te puede hablar para todo. Dios te puede hablar de qué papel higiénico comprar que no te va a rozar. Él ya sabe por adelantado si te va a rozar o no. Dios sí te puede hablar para decirte, échale de la premium, de la regular o de la plus en tu carro de gasolina. Qué difícil decisión, ¿verdad? Cuando van a la gasolina, ¿cuál le echo? Padre, revélate. Dios te puede decir. Pero sabes, tú y yo somos niños de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Dios sí te puede contestar toda oración, toda petición, cada pregunta. Señor, ¿cómo le pongo al perrito? Que Dios te puede dar el nombre del perro que quieres ponerle a tu perro si le preguntas. Yo creo que Dios sí lo puede hacer.
porque es un Dios comunicador, le encanta hablar. Y con tal de tener amistad contigo, Él te va a hablar. Pero escucha, si nuestro nivel de comunicación como seres humanos es igual a nuestra situación espiritual con nuestro Dios, ¿tú quisieras que tus hijos te preguntaran todo lo que tienen que hacer por el resto de sus vidas? Llega el muchachote de 50 años: mami, ¿encontraste mis truzas Calvin Klein? Porque no las encuentro en la tienda. ¿Cómo se me ven, mami? ¿Tú quisieras que tus hijos de 42 años te siguieran preguntando: mami, ¿abro una cuenta de cheques en este banco o abro la cuenta de cheques en otro banco? ¿Crees que deba ahorrar o crees que me lo deba gastar? Tengo 57 años, ¿me veré muy mal si me compro un PS5? Ma, ¿tú quisieras que tus hijos te preguntaran todo? ¿Por qué rayos piensas que Dios quiere tener esa relación contigo de esa manera? Dios quiere que madures. ¿Que no es verdad que tú y yo queremos que nuestros hijos tomen ese tipo de decisiones? Si un muchacho de 40, 30 años no puede tomar una decisión de qué ponerse, qué no ponerse, a qué horas es una buena hora de regresar a casa o no, y tomar responsabilidad, tú y yo quisiéramos que ellos tomaran responsabilidad de estudiar escuela, terminar sus estudios por ellos mismos, sin que tú y yo estemos atrás de ellos. Haz tu cama, recoge tu cuarto, ayuda con esto, ayuda a lo otro, porque esto te lleva a ser un hombre o una mujer responsable, ¿cierto? ¿Por qué razón tú piensas que Dios quiere que tú y yo seamos irresponsables e inmaduros como hijos espirituales por el resto de nuestra vida? Señor, ¿tomo este trabajo o tomo este otro? Inmaduro. Madura ya. Madura ya. Hay cosas que no deberías preguntarle a Dios si en verdad tú fueras una persona que tienes una relación con Dios. Tú ya sabes que ese trabajo te va a alejar de Dios. Tú ya sabes que ese negocio te va a apartar del Señor. Tú ya sabes que esa amistad con esa familia, con esa persona, te va a tronar la vida, te va a contaminar tu relación con Dios. Hay cosas que no tienes que preguntarle al Señor, pero se la preguntas porque no tienes la madurez, porque juegas al azar con la voz de Dios, porque no lees tu Biblia, porque no doblas tu rodilla y no le dices: Señor, hoy no vengo a pedirte nada, hoy solamente quiero venir a pasar tiempo contigo. Aquí estoy. Si Dios ya sabe todo lo que necesitas antes de que se lo pidas, ¿para qué te desgastas pidiéndole todos los días? ¿Qué no has entendido que lo que Él no quiere es que le des tu lista como Santa Claus? Y lo que Él anhela es que tengas amistad con Él. Madurez es cuando tú y yo dejamos de pedirle a Dios y preguntarle a Dios para nuestra vida, en nuestra comunicación, y comenzamos a preguntarle al Señor: ¿qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que te duele que yo hago, Dios? ¿Qué es lo que quieres que yo cambie, Señor? Así que si conoces a personas que reciben mensajes de Dios por segundo, mi consejo es: aléjate de toda persona que tiene que preguntarle a Dios qué va a comer, qué va a vestir o qué tanta sal le va a consumir, porque su inmadurez le ciega el entendimiento. Y número 3, póngase de pie, por favor. Quiero que el grupo de alabanza pueda pasar. Tercer tipo de cristianos que son inmaduros. Creo que se nos apagó la luz, ¿verdad? Señor, ¿fuiste tú? Me estás cortando el mensaje porque me pasé mis 35 minutos. Quédese ahí en su lugar. Tercer cosa que hacemos las personas cuando somos inmaduros y no hemos aprendido a reconocer la voz de Dios, es que usamos a Dios para justificar nuestras decisiones. Dios sí nos habla, iglesia. Dios nos habla para darnos instrucciones, pero hay personas, hay aquellos que abusan y dicen: Dios me dijo. Y escucha esto: qué difícil es lidiar con personas que son así. Eso se llama inmadurez. ¿Cuántas veces como su pastor he llegado a su casa a decirle: Dios me dijo y vas a hacer esto? Los que me conocen saben que no hago eso, porque es la mejor forma de controlar y manipular a una persona. Si yo llego con un jovencito y le digo: hey, Dios me dijo esto, ¿sabes qué va a hacer el niño? Sí, Dios. Y va a sacar todo lo que el pastor le diga y se lo va a dar.
Hace muchos años mi esposa y yo ministramos. No sé si el equipo de luces me puede ayudar. Les enseñé cómo corregir esto hace tiempo, gracias. Hace varios años mi esposa y yo conocimos a una mujer que la ministramos a ella porque estaba muy lastimada. Les confieso, era una pastora de una iglesia la que hizo esto, lamentablemente. Y lo que sucedió es que esta mujer por primera vez llegó a la iglesia. El servicio estuvo increíble, ella estaba en la adoración. Y durante el mensaje, así como yo estoy compartiendo con ustedes el día de hoy, una pastora de una iglesia llega y dice a una mujer: Dios me dice que me des los aretes que sí, tú, la del pelo rizado. Dios me dice que me des los aretes que traes puestos. Enfrente de todo el mundo se lo dijo. Entonces, ¿qué creen que hizo la mujer con los aretes? Pues no es que le cayó la convicción, pero dudaba: ¿sería Dios? ¿Y si desobedezco? ¿Y si me rebelo? Pero Señor, hace 2 semanas mis hijos me regalaron estos aretes. Trabajaron tanto, yo los vi. Pusieron todo el dinero y me dieron este regalo como regalo de mi cumpleaños por su mamá. Y se lo dieron en un acto simbólico. Lloraron, fue algo increíble para ellos. Conocemos a los hijos. La pastora no tenía ni idea de qué estaba pidiéndole, pero la mujer dijo ok, y se los quita y se los da. Provoca una herida en la señora y la mujer termina yéndose de la iglesia herida y lastimada, porque Dios nunca le dijo a esta persona que le quitara esos aretes. Esa es la razón por la cual yo no llego a su casa diciendo: Dios me dijo que haga esto, Dios me dijo que haga el otro. Cuando yo utilizo el Dios me dijo, le estoy diciendo: es un inmaduro. Es un inmaduro, porque usted no puede escuchar a Dios. Así que yo no hago eso. Pero hay personas que utilizan a Dios para justificar. Y Dios me dijo esto, y cuando no les resulta, pues Dios me lo dijo, Él tuvo la culpa, yo no. Es bien difícil contradecir a una persona que primero antepone el Dios me dijo y no puedes confrontar la situación. Ni siquiera mi esposa y yo como pastores podemos confrontar la situación. Lo que tomamos la decisión de decir: por los frutos se conocerán. Y al ratito sale todo, ¡pum! Dios nunca dijo nada. Y la gente se da cuenta por sí misma. Pero tenemos que tener cuidado. Dice la palabra en Isaías: lo mismo sucede con mi palabra, yo la envío, siempre produce fruto. La palabra de Dios produce fruto. Logrará todo lo que, ¿qué dice Dios? ¿Lo que usted quiere? Lo que la persona que dice Dios me dijo quiere. Lo que Dios quiere, y prosperará en todos lugares donde yo la envíe. Ahora, ¿qué debemos hacer si de repente nos pasa esto? Debemos hacer caso a la palabra. Y la palabra nos dice en Isaías: contrasta, compara las palabras de aquellos que dicen que hablan en mi nombre con la palabra de Dios. Dice, o sea, compara lo que la gente dice que habla de parte de Dios con su palabra. ¿La has leído? Es que dijo, esa persona dijo que Dios le dijo. ¿Y ya lo leíste? ¿Ya comprobaste que viene en la Biblia? Dice él: si sus mensajes difieren de los míos, es que no proceden de mí, porque no hay en ellos verdad. La palabra de Dios es fuerte. Hay una traducción que dice: contrasta las palabras de aquellas brujas que hablan en mi nombre. Yo no me atreví a poner ese versículo, así es que se los pongo más suavecitos. Así es que ten cuidado de escuchar a personas que lo que dicen que Dios les habló contradice lo que Dios ya. Qué vital es que conozcamos la palabra de Dios, iglesia. Vital es que conozcamos la palabra de Dios. Y quiero leer este último versículo y terminamos adorando y orando al Señor. Dice la palabra en Éxodo capítulo 15 versículo 16: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a sus enemigos, porque yo soy el Señor quien los sana. Tu sanidad depende de escuchar la voz de Dios. Eso dice la Biblia. Dios envía enfermedades a sus enemigos, pero envía sanidad a sus amigos. ¿Tienes amistad con Dios? ¿Tienes intimidad con Dios? ¿O solo lo buscas cuando de repente no te quedaste dormido el domingo por la mañana, o tus amigos no te invitaron a la playa o a algo mejor?
escucha atentamente la voz del Señor tu Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a terminar orando y adorando al Señor por un momento. Padre, gracias porque nos has hablado a todos en este tiempo. Señor, la pregunta no es si tú hablas, sino qué fue lo que tú nos hablaste en este momento. Y hoy te pedimos, Señor, perdónanos por haber fallado tantas veces delante de ti. Si hemos jugado al azar como la ruleta rusa con tu palabra, donde caiga el dedo y determinar que esa es la voz que tú tienes para nosotros, perdónanos. Señor, si hemos con nuestras actitudes hemos fallado o hemos tratado de hacer cosas como decirle a la gente que tú nos hablas para todo, y la verdad es que no es así. Muchas veces nuestro fruto nos delata que no eres tú quien nos habla, porque al ratito se da cuenta o nos damos cuenta de que no era verdad, y tú no eres un Dios que se equivoca. Tú ya viste todos los destinos, tú viste todas las salidas, Señor. Tú viste ya toda la manera en que termina. Tú conoces el día y la fecha en el que mi último suspiro caerá sobre esta tierra, Señor. Y tú no cometes errores, tú no te equivocas. Perdónanos si hemos usado tu nombre en vano para abusar de autoridad, para abusar de nuestra cristiandad, para hacernos parecer más cristianos cuando en realidad somos inmaduros. Y le hemos dicho a la gente: así me dijo Dios, y tú nunca dijiste nada. Señor, perdónanos. Y gracias porque hasta el día de hoy tu juicio no ha caído sobre nosotros, porque esperas que nos arrepintamos y eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Pero hoy queremos decirte, queremos escuchar tu voz, y hoy queremos venir a tu trono, Señor, a tu trono de gracia, Señor, y queremos decirte: háblanos, Espíritu Santo. Habla hoy a nuestras vidas. Destapa todo aquello que ha estado tapado en lo espiritual, Señor. Quita todo pecado, Señor. Lo único que estorba en tus oídos para que escuches la voz de Dios es el pecado. El pecado es lo único que te va a impedir escuchar a Dios con claridad. Y si tú necesitas y quieres seguir escuchando a Dios en tu vida, necesitas quitar el pecado que estorba en este conducto, en esta línea de comunicación que está atorado ahí. Y no es que Dios no esté hablando, es que tú has estado escuchando otros ruidos, otras voces, y es causa del pecado que no has podido sintonizar con Dios. Es más fácil sintonizar con un predicador en YouTube y cambiarle cuando ya no te gustó lo que dijo. Es más fácil cambiarle la estación de radio porque tampoco ya me gustó. Es más fácil sintonizarte con otra iglesia porque lo que hoy predicó el pastor Robin me incomodó. No será posible que Dios te ha estado hablando: quita el pecado, porque no es el pastor Robin, no es el pastor de YouTube, no es el de la radio, soy yo quien te ha estado llamando. Quita el calzado de tus pies porque estás en tierra santa. Cierra tus ojos ahí, vamos a terminar adorando al Señor.